¿Qué es la vida en el Espíritu? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la vida espiritual? La vida en el Espíritu. Estamos hablando de algo más que solamente el hecho de haber creído en Jesús para ser hijos de Dios y convertirnos en hijos de Dios y tener la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de que viviremos una eternidad con Cristo, lo cual es la verdad esencial que sustenta nuestra fe. Saber que tenemos una esperanza de eternidad más allá de lo que pase en este mundo. Pero Jesús quiso también que en este mundo, mientras estemos en esta vida, los creyentes no nos conformemos a ser solamente eso, ser creyentes. La vida cristiana no se trata solamente de eso, de creer, sino se trata precisamente de experimentar el poder de Dios y que esta propuesta de Jesús y este propósito de Jesús de alcanzar una vida abundante sea una realidad de tu corazón y del mío, de cada creyente. ¿Qué es la vida en el Espíritu? ¿Qué es esa vida abundante? Jesús habló acerca de esto cuando se para allí en esa fiesta tan importante, en esa celebración tan importante, en el último y gran día de la fiesta, como dice Juan capítulo 7, versículos 37 a 39. Dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, y escuchen esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Se refería a la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo todavía no había venido a este mundo, estaba Jesús ministrando aún, pero el Espíritu Santo vendría, y cuando el Espíritu Santo llegara, se produciría un hecho extraordinario, que es que el Espíritu Santo poseería el corazón de todos aquellos que habían creído en Jesús, y ese corazón sería transformado de tal manera que la vida espiritual brotaría como un río en abundancia, se derramaría hacia afuera para bendecir a los demás. Sencillamente esto está queriendo Jesús decirnos cuando habla de la vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir llenos de la plenitud de Dios, llenos de la vida que Jesucristo vino a darnos. Decíamos, el creyente no tiene que conformarse con menos. El creyente tiene que aspirar a vivir esta vida de poder espiritual, y esta vida de poder espiritual se vive solamente cuando el Espíritu Santo está obrando en el corazón. La vida espiritual, la vida del Espíritu es como un río que brota, que se derrama hacia afuera, que fluye. Es una vida que se manifiesta. Es una vida que no pasa desapercibida. Cuando hay un río en cualquier lugar del mundo, no es algo que pasa desapercibido. Siempre a su alrededor hay vida, hay manifestación del poder de la vida. Y cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, no pasa desapercibido, porque su vida espiritual hace una gran diferencia en un mundo desértico de vida espiritual. El creyente puede atravesar este mundo y este desierto del mundo manifestando la vida de Dios. Vida en el Espíritu, ríos de agua viva. Este es el propósito de Jesús. ¿Y cómo es esta experiencia del Espíritu? El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5 y el versículo 18, conocen este texto seguramente, dice: sean llenos del Espíritu. Ese Espíritu que Jesús prometió, que ahora había descendido y que ya moraba en el corazón de todos los creyentes, Pablo lo llama algo más.
que al solo hecho de poseer el Espíritu Santo. Él los llama a ser llenos del Espíritu Santo. La palabra llenura allí es la palabra control, dominio. Está queriendo decir, no sean llenos de otras cosas, sino sean llenos del Espíritu Santo. No sean controlados por otras cosas de esta vida, sino sean controlados por el Espíritu Santo, dominados, gobernados por el Espíritu Santo, para que la vida de ustedes se convierta como ese río del cual habló Jesús. A mí me apasiona hablar de este tema, porque el anhelo de mi corazón es vivir una vida espiritual diferente. Yo creo que es el tuyo. Es vivir una vida espiritual plena y no conformarse a una religiosidad desértica, estéril, vacía, sino una vida llena. A eso Jesús nos ha llamado y Él nos ha dado todo para que alcancemos esa plenitud. Nos ha dado el Espíritu Santo, que es todo lo que necesitamos para alcanzar esa plenitud, porque la vida es vida del Espíritu. Y Pablo sigue hablando de esa experiencia espiritual, de esa llenura espiritual que debe manifestarse. ¿De qué manera debe manifestarse? La vida se manifiesta, la vida del Espíritu se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se encuentra allí detallado en sus 9 componentes en Gálatas 5, 22 y 23. Allí dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad y es dominio propio. Esta es la vida en el Espíritu. Esta es el fruto que produce el Espíritu Santo en tu vida, en la medida que abras tu corazón para que ese río fluya. ¿Qué detiene ese río? Nos preguntamos tantas veces. Lo detiene aquello que es todo lo contrario al fruto del Espíritu Santo. Y si vas recorriendo los 9 componentes del fruto del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que siempre está el lado positivo, por ejemplo, que es el amor, el lado negativo, que es el odio. El lado positivo, que es la alegría, el fruto del Espíritu Santo, y el lado negativo, que es propia de nuestra naturaleza pecaminosa, el enojo, la amargura, la tristeza, que nunca termina. Y así podemos ir mirando el fruto del Espíritu Santo, ver todo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer para sacarnos de esa vida espiritual vacía, esa vida espiritual intrascendente en este mundo. Dios no te ha llamado a que vivas una vida espiritual intrascendente. Dios no te ha llamado a que vivas una vida espiritual religiosa que solamente los demás sepan que vas a una iglesia. Dios te ha llamado a que tu vida se manifieste poderosamente, que tu vida sea el testimonio del poder transformador de Dios. Y quiero decirte esto, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, la mayor manifestación del poder del Espíritu Santo es una vida transformada. Muchas veces se ha caído en el error de creer en otras cosas y de buscar otras cosas. Y es bien cierto que el Espíritu Santo ha producido grandes avivamientos en la historia, con hechos extraordinarios y poderosos, tales como lo relata el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es verdad que también si el Espíritu Santo quiere hacerlo hoy, lo va a volver a hacer. Pero el Señor está mirando tu corazón y el mío. Y la expectativa tuya y mi expectativa tiene que ser cómo yo alcanzo esa vida espiritual plena. ¿Cómo alcanzo la vida espiritual? La vida llena del Espíritu Santo. En la medida que tu vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo, vivirás esa vida extraordinaria. Una vida extraordinaria.
es la vida que es transformada por el Espíritu Santo. Si uno lee los 9 componentes del fruto del Espíritu Santo, así hay un orden. Y yo no creo que Dios haya guiado para que esto se escriba de una manera antojadiza ni casual, sino que Él guió para que fuera escrito cada uno de los componentes del Espíritu Santo relacionándolo con el otro. Evidentemente hay algo aquí que también tenemos que alcanzar a distinguir, a discernir, y no creo caer en el error si digo que aquí hay algo que Dios me está queriendo decir a mí, que la vida espiritual es una vida que se fundamenta en la relación espiritual, en la relación con Dios, en la relación con los demás y en la relación conmigo mismo. La vida espiritual es una vida de relación. El río de agua viva que brota de tu corazón es una vida que te lleva a relacionarte. Es una vida que se origina en la relación con Dios, que te lleva a relacionarte con los demás. Pero es una vida también que tiene que ver con la relación que tengas con vos mismo. Y esto es maravilloso. Esto es lo que Jesús vino a proponer. Una vida abundante. ¿Qué es una vida abundante? Una vida transformada por el Espíritu Santo. Y la vida transformada comienza con la relación con Dios. ¿De qué manera? Experimentando su amor, experimentando su alegría o su gozo y experimentando su paz. Esta es la clave. Así comienza la vida espiritual, en la relación con Dios. No hay amor mayor que podamos experimentar. No hay un gozo superior al gozo del Espíritu Santo, al gozo que tenemos al convertirnos al Señor. El amor, la alegría y la paz. La paz hecha con Dios en la cruz de Jesucristo. Nuestro nuevo nacimiento produjo también ese hecho maravilloso de relacionarnos con Dios para tener su paz, para hacer la paz con Él, pero también tener la paz de Él en nuestros corazones. Y esto es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obró en tu nuevo nacimiento espiritual. Y lo primero que puso el Espíritu Santo en tu corazón es el amor de Dios, es el gozo de Dios y es la paz de Dios. ¿Lo has experimentado? Si esa es tu experiencia, entonces el otro plano de relación es cómo te relacionas con los demás. Si realmente el Espíritu Santo está llenando tu corazón con el amor, la alegría y la paz de Dios, tu corazón está preparado para relacionarte, para vincularte con los demás de una manera saludable, sana, de una manera atractiva para los demás también. ¿Y cuál es la manera de relacionarnos con Dios? Con los demás, es la manera de relacionarnos a través de la paciencia, a través de la amabilidad, a través de la bondad. ¿Sale esto de nosotros naturalmente? No sale naturalmente en nosotros. Es por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce paciencia donde no hay paciencia, en el trato con los demás. Cuando el Espíritu Santo te está llenando, vas a tener un trato paciente con los demás. Cuando el Espíritu Santo te está llenando, podrás ser amable con los demás, gentil. Una persona que tenga buen trato con los demás, una persona con la cual también sea fácil tratar, amable, lleno del Espíritu Santo. El creyente manifiesta un carácter atractivo cuando es lleno del Espíritu Santo. La paciencia, la amabilidad y la bondad. Ser buenos, un carácter bondadoso. ¿Cuándo lo podemos tener? Cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El Espíritu Santo nos llena. Si el Espíritu Santo nos llena de la presencia de Dios, de tal manera que nosotros podamos relacionarnos con los demás. Tercero, la vida transformada
se confirma en mi relación conmigo mismo, en mi propio corazón. ¿De qué manera? Cuando yo experimento la fidelidad, ser fiel conmigo mismo, ser fiel con mis convicciones, ser fiel a mi palabra, ser fiel a mis principios, ser fiel a mis promesas, ser fiel, la fidelidad. En un mundo donde realmente la infidelidad en todos los planos causa desastres, el creyente, para ser fiel con los demás, debe ser fiel consigo mismo. Cuando ha prometido algo, no debe poner excusas cuando no lo pudo cumplir, sino debe reconocer en su propio corazón: fallé, no fui fiel. De eso se trata la fidelidad. Ser fiel, tener convicciones, ser íntegros en nuestra vida interior. Ser honesto con nosotros mismos, ser auténtico con nosotros mismos. La fidelidad, la humildad, mi relación conmigo mismo. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿A través de mi soberbia o a través de mi humildad? Mi corazón lo sabe. Y eso se manifiesta hacia afuera. Así como yo me relaciono conmigo mismo, eso será aquello que yo manifestaré hacia afuera. Si yo realmente me reconozco como alguien necesitado de Dios, entonces ese será tener un corazón humilde en uno mismo. Será responder a aquella bienaventuranza de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que saben de su necesidad de Dios, que no son autosuficientes, que no creen que lo saben todo. Eso es saber quiénes somos, nuestra propia identidad, relacionarnos con nosotros mismos. A eso también nos lleva el Espíritu Santo. Y además de la fidelidad y de la humildad, el dominio propio, el autocontrol, el poder gobernar mis propias pasiones, mis propias tendencias hacia lo malo, en pequeñas o grandes cosas. Saber dominarme a mí mismo, autocontrol. Mi naturaleza pecaminosa me domina. No tengo fuerza para dominarla. Necesito del poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo está. La presencia del Espíritu Santo ya está en cada creyente. Entonces tenemos que reconocer la necesidad que tenemos y transitar el camino de la vida espiritual que el Espíritu Santo nos propone. Relacionarnos bien con Dios, relacionarnos bien con los demás, relacionarme bien conmigo mismo. Si tuviera que hacer un análisis, una evaluación de cada una de estas áreas, ¿qué calificación me pondría? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con los demás? ¿Cuántos problemas tengo con personas que no puedo resolver? ¿Cómo está la relación conmigo mismo? ¿Cómo es mi autoimagen, mi identidad como persona? ¿Cuánto me satisface eso? ¿Cuánta paz me trae? El Espíritu Santo vino para llenarnos, para gobernarnos, para transformar nuestras vidas. La vida abundante que Jesús prometió es una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. La vida del creyente que hace la diferencia. Muchos cristianos en este tiempo no hacen ninguna diferencia. Tienen solamente el discurso del cristianismo, pero no hacen ninguna diferencia con su vida. Tal vez sepan mucho del cristianismo y de la teología y de la palabra de Dios, pero no hacen ninguna diferencia con su vida. No son un río. Y si son un río, tienen un caudal muy bajo que ni se ve. Pero el Señor quiere que seamos ríos de vida abundante. A eso nos está llamando, mis queridos hermanos. Nos está llamando a vivir una vida poderosa en el Espíritu Santo, una vida transformada
por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice Pablo al final del capítulo 5 del Gálatas? Verso 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Es decir, si tenés la vida del Espíritu, si Cristo vive en tu corazón, si sos un hijo de Dios, si el Espíritu Santo mora en vos, ese Espíritu Santo te tiene que guiar. Ese Espíritu Santo te tiene que enseñar cada día a vivir la vida espiritual. Ese Espíritu Santo te tiene que guiar a tomar las decisiones. Ese Espíritu Santo te tiene que guiar a bendecir a los demás. Que seas ese río que bendiga a las personas. ¿Cuántas personas son bendecidas por tu vida en este tiempo? A pesar del aislamiento, ¿a cuántas personas estás bendiciendo en este tiempo? Con la palabra de Dios, con tu amor, con la oración por el sufrimiento de otros. ¿A cuánto estás bendiciendo? De eso se trata la vida espiritual, la vida de poder que todos anhelamos tener. Jesús dijo, yo he venido para que tengas una vida abundante. La pregunta es, ¿la tenés? Puedes decirme, bueno, yo tengo la vida eterna, sí, pero la vida espiritual abundante en este mundo, ¿la tenés? La vida espiritual que se evidencia y se manifiesta hacia los demás, ¿es tu experiencia? Y si realmente me decís, no alcanzo, ¿por qué no empezar? ¿Por qué no empezar? Empezar por Jesús, por tener una relación con Él y renovar la relación con Él. Renovar la relación con Dios, experimentar plenamente su amor, su paz, su alegría, y luego dejar que el río desborde. Queridos, seamos ríos de agua viva para la bendición del mundo. Amén.